Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación que tendremos en el día de hoy, iniciando lluviosamente el día de hoy con esta actividad que tenemos destinada a celebrar un poco, si esa quizás sea la palabra, más bien a conmemorar que en Colombia muchos investigadores e investigadoras colombianos pues están trabajando en pro del desarrollo de la biotecnología y en particular iniciaremos con el color azul de la biotecnología y coincidencia que hasta Pantone haya seleccionado el azul como su año, su color del año, entonces, bueno, vamos a aprovechar que el azul está por todos lados, que inspira tranquilidad, que inspira naturaleza, que tiene muchos significados para muchos de nosotros y vamos a conversar un poco acerca del significado que tiene para la ciencia y en particular para la biotecnología. Hoy es una charla muy, muy importante, sobre todo porque nos ayuda a entender qué es eso de la biotecnología azul, para qué sirve, ¿sí? Cuáles son sus principales aplicaciones y sobre todo para conocer a esa científica detrás de esta biotecnología azul, científica colombiana, Vanessa Loret, que es nuestra invitada del día de hoy. Profe Vanessa, pues mil y mil gracias por acompañarnos. Acompañamos aquí en este panel también vamos a estar de Jimena Serrano, periodista científica que como ustedes saben y si han seguido nuestras transmisiones, pues ha sido la mediadora de estas conversaciones durante todo este mes de la ciencia y la tecnología, y Lorena Ruiz, que también está aquí con nosotros, nuestra socia y coequipera de la Universidad Antonio Nariño, directora de su departamento editorial, con quien pues hemos preparado y con todo su equipo de científicos este mes de la ciencia y tecnología para todos ustedes, la biotecnología, una ciencia de colores. Quiero presentarles muy rápidamente a la profe Vanessa Paola Loret Velázquez. Ella es química farmacéutica de la Universidad de Cartagena. Tenemos presencia de la costa, de nuestra tan bonita costa, con maestría en atención farmacéutica integral de la Universidad de Barcelona y doctorado en ciencias naturales de una universidad que no logro pronunciar en Alemania. Actualmente es coordinadora de la maestría en bioquímica y profesora asistente de la Universidad Antonio Nariño y también es profesora asistente de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Además, como verán ustedes, ella es investigadora y pues pertenece pues a un grupo de investigación en fitometálica en la misma Universidad Antonio Nariño donde también labora. Entonces, nada, profe, con una breve presentación, yo quiero que Lorena, que conoce a la profe Vanessa, quizás mucho más, nos cuente un poquito más de lo que ella desarrolla en la Universidad Antonio Nariño para introducirnos y luego vamos con Jimena para conversar de una vez con la profe Vanessa. Bienvenidos a todos y a todas. Como sabrán, pues nosotros desde las ciencias básicas, y obviamente Vanessa hace parte de ese grupo de la Facultad de Ciencias Básicas, ha venido también trabajando con un grupo interdisciplinar con todo este contexto, voy a decirlo, de algas marinas, todo el tema que tiene que ver con esta flora. O sea, miren que la semana pasada hablábamos de los microorganismos aplicados a la industria. Vamos a hablar de todo un contexto marino y esa agua, porque voy a decirlo así, el contexto de agua que tenemos. Entonces, pues hoy será toda esa introducción, eh, voy a decirlo, que es esencial como para entender qué ocurre aquí en los mares y sobre todo por la biodiversidad marina que nosotros tenemos, siendo un país que tenemos los dos océanos, ¿no? Y eso es importante obviamente también ubicarlo. Jimena, creo que la conversación obviamente es tuya, es una de mis profesoras líderes en ese tema de conocer el agua y obviamente esa esencia, y yo creo que será muy atractiva para que puedan obviamente entender nuestros asistentes qué es esto de la biotecnología azul. Mil gracias, Vanessa. Muchas gracias, Lorena, Zuli, Jimena. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Agradezco por la invitación. Gracias, muchísimas gracias, Vanessa, por estar aquí. También gracias a Lorena y a Zuli por este espacio, como siempre lo digo, que maravilloso, donde siempre estamos aprendiendo. Y pues encantada realmente de tener hoy esta charla, porque como dice Lorena, pues nosotros estamos rodeados de agua definitivamente, y si hacemos una mirada un poco más amplia, pues definitivamente la superficie de agua del planeta es inmensa y tiene muchísimo por explorar, y yo creo que son infinitas las posibilidades para poder descubrir organismos y poder descubrir todo lo que en ella encontramos para el beneficio obviamente de la humanidad. Tengo entendido que la biotecnología azul
se convierte casi como en esa segunda área prestigiosa de la biotecnología, pues por todo el alcance que tiene. Pues la vemos en muchísimas áreas de aplicación. Así que yo pienso que lo primero que tenemos que empezar por definir es qué es justamente la biotecnología roja. Así que adelante. Ok, sí señora, muchas gracias. Entonces, pues sí, la idea hoy es conversar un poco acerca de la biotecnología azul, aprender, llevarnos una idea muy concreta y muy firme acerca de qué es la biotecnología azul y cómo la podemos evidenciar en nuestra cotidianidad. Entonces, pues ya lo han mencionado Jimena y Lorena, vamos a indagar un poco acerca de qué es la biotecnología azul, para qué sirve, pero también vamos a mirar un poco cómo se ha venido desarrollando en el mundo, ¿sí? Bien, entonces, inicialmente, pues yo seleccioné 3 frases relacionadas con el agua. Nos decían ustedes hace un rato de la riqueza de agua que tenemos tanto en nuestro país y en el planeta como tal. Nuestro planeta realmente es muy azul, ¿cierto? Aunque se llame planeta Tierra, sabemos que una gran porción del planeta está constituida por las aguas, ¿cierto? Y de aquí, pues yo he tomado 3 frases que les invito a reflexionar un poco en ellas. La primera dice, miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. Otra que dice, que fue de Leonardo da Vinci, que dice que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Y en concordancia con eso, me encontré esta última, que es muy famosa, y yo sé que todos han tenido la oportunidad de leerla, y se encuentra en el libro de Génesis, que habla acerca de que en el inicio, en la creación, el espíritu creador, precisamente antes de hacer toda la creación, se encontraba sobre el agua, ¿sí? Entonces, el agua va a ser el soporte de lo que hoy nosotras y nosotros vamos a revisar en este tema de biotecnología azul. Entonces los invito un poquito a tener muy presente el papel que tiene el agua en el desarrollo de la vida y a partir de ello miraremos la biotecnología azul y explicaremos un poquito eso que nos decía Jimena, por qué razón esta biotecnología se ha posesionado también y ha escalado tan rápido en el mundo de la ciencia, ¿sí? Entonces, pues la biotecnología azul como tal, podemos decir que es el conjunto de desarrollos tecnológicos que se apoyan en la biología celular, en la biología molecular, en la bioinformática, pero todo ello en función de los seres vivos que existen en los cuerpos de agua. También se conoce como biotecnología marina. Y estos cuerpos de agua implican no solamente el agua de los océanos, sino también el agua dulce, ¿sí? Básicamente, lo que busca la biotecnología azul es iniciar una exploración acerca de todos los seres vivos que pueden encontrarse en los sistemas acuáticos para luego, a partir de reconocer sus principales componentes, hacer una explotación de los mismos y en función de ello conseguir la creación de nuevos productos. E incluso podemos decir a estas alturas de nuevos servicios o de reinventar algunos de los servicios que dotan a la humanidad. Y ya poco a poco vamos a ir desarrollando esto en gran medida. Entonces, el sistema acuático de nuestro planeta es muy grande y si vamos a nuestro contexto local, en Colombia también contamos con un gran número de cuerpos de agua. Sabemos que tenemos mucha riqueza de agua y en este agua hay mucha biodiversidad. De esta biodiversidad parte la investigación de la biotecnología azul, ya que, como lo menciono acá en esta diapositiva, partimos de explorar y de conocer esos seres vivos y resulta que los organismos triplican la cantidad de especies que se encuentran sobre superficie. Estamos hablando de que en las profundidades de nuestras aguas todavía hay muchas redes para echar, hay mucha pesca por encontrar, ¿cierto? Esto entonces nos lleva a entender que estos ecosistemas acuáticos realmente traen mucha información que por mucho tiempo estuvo muy quieta y que en estos últimos años se ha venido explotando.
Esta biotecnología azul también muchas veces se define como una biotecnología de las nuevas, entre comillas, nuevas en el sentido de que pasaron muchos años para que realmente comenzara un desarrollo más abierto, supongamos. Podemos hablar más o menos entre los años 50 y los años 80 como el desarrollo más pronunciado hasta nuestros días, en los que obviamente ha ganado mucha ventaja, sobre todo porque también es un buen apoyo hacia la economía sostenible de muchas regiones, ¿sí? Bien, entonces, no sé, Jimena, si tienes alguna pregunta. Tienes el micrófono apagado, Jimena. Sí. Justamente te iba a preguntar en esa exploración que hacen, y sabemos que pues obviamente acá con toda la potencialidad que tenemos, pero ¿cuáles son esos principales organismos que estudian en esas exploraciones o que han encontrado y que tienen todas las ventajas para poder sacar nuevos servicios o nuevos productos? Ok, bien. Entonces, en ese sentido, un aliado muy importante que ha tenido la biotecnología azul es, por supuesto, la biología marina, ¿sí? La biología marina nos explica bastante bien algunos comportamientos especiales de estos organismos que viven en las profundidades. Voy a poner ejemplo de organismos que liberan toxinas y la liberación de esas toxinas evita el crecimiento de un segundo organismo que puede afectar la vida de este organismo. Entonces, ese detener crecimiento de masa viva o de células, obviamente nos llama la atención. ¿En qué sentido? En el sentido en el que podemos mirar ahí alternativas para detener un crecimiento, por ejemplo, de un tumor, de un cáncer. Otro ejemplo puede ser organismos que para protegerse de un posible ataque de un depredador utilicen una toxina que inmovilice a ese depredador. Y con ello también podemos mirar qué es lo que hay ahí. Yo traje algunos ejemplos de organismos de agua que tienen varias propiedades, digámoslo así. Entonces, pues partimos del hecho de la gran biodiversidad con la que se cuenta en los recursos marinos, y la idea es que estos recursos marinos puedan ser estudiados por este conjunto de ciencias que tenemos aquí, de biología molecular, nanotecnología, bioinformática, genómica, etcétera. Reconocer cuáles son esos principios activos, que ya vamos a verlos, y así contesto a la pregunta de Jimena. Reconocer cuáles son esos principios activos. Importante, tener la facilidad de aprender a cultivarlos, no solamente conocerlos, sino también cultivarlos para de esa manera poder hacer una explotación. Si nosotros hacemos el trabajo directo sobre la especie marina, la podemos poner en riesgo, podemos generar un desequilibrio, y esa no es la idea. Nuestro reto es poder llevar al laboratorio los cultivos y a partir de ellos sí completar nuestra exploración para llegar a los servicios y productos que nos ofrece la biotecnología azul. Y todo ello va a ir obviamente englobado en ir aportando un valor agregado sobre este primer material de partida, y así poder manejar situaciones como son obviamente la investigación, problemas de ecosistemas, bioremediación, obtener medicamentos, biocombustibles, energía, enzimas, alimentos, que sigue siendo una prioridad para nuestra sociedad, entre otros compuestos, ¿sí? Entonces, pues aquí vemos que vamos a tener aplicaciones en la búsqueda de biocombustibles, de alimentos, de medicamentos. La acuicultura también será muy relevante y muy importante en términos de lo que es la biotecnología azul. Aquí, respondiendo un poco a la pregunta de Jimena acerca de qué organismos, ¿sí?, pueden ser utilizados y explotados, yo traigo algunos ejemplos. Este que estoy mostrando acá en pantalla es una esponja de mar. Esta esponja mostró la molécula que aparece aquí, ¿sí? Este tipo de molécula fue usado como un tratamiento antiviral inicialmente.
fue usado contra el SIDA, es una molécula que se transformó en un fármaco para el manejo de SIDA, y se obtuvo justo a partir de extractos en los cuales se observaba actividad antiviral de esta esponja de mar. Posteriormente, sirvió la molécula que presento como esqueleto, como molde para desarrollar compuestos análogos que se usan en tratamientos de leucemias. Entonces vemos que conocer, explorar este tipo de organismos vivos resulta en procesos biotecnológicos que nos pueden ayudar a conseguir soluciones para nuestra vida. Y no solo en salud. Yo traigo algunos ejemplos en términos de medicamentos, pero igualmente vamos a ir desarrollando otros ejemplos en otros contextos. Perfecto, sí, eso era lo que queríamos conocer, justamente de esos ejemplos. Sí, aquí traigo otro. Este que muestro acá, la imagen de pronto no les dice mucho, pero este es como un molusco, es como una especie de caracolito, digamos así, y en él se ha encontrado que posee un péptido, que es la molécula que aparece acá. Todos estos son aminoácidos unidos entre sí, formando un péptido de 25 aminoácidos, y se observó que es muy útil para el tratamiento del dolor. Realmente es una toxina para el organismo, para este organismo es una toxina que libera y así se defiende de ataques, ¿sí? Vanessa, expliquémosles un momentico qué es un péptido. Ok, perfecto. Un péptido es la unión de varios aminoácidos, y los aminoácidos son pequeñas moléculas o biomoléculas que tenemos todos los seres vivos. Entonces, estas siglas de 3 letras que vemos aquí es la representación de lo que serían los aminoácidos. Ellos se unen entre sí y forman lo que es un péptido. Algunos péptidos tienen propiedades fisiológicas, farmacológicas. Los péptidos están en todos los seres vivos. Hay diferentes tipos de péptidos, algunos pueden ser hormonas. En este caso, esta es una toxina, ¿sí? Y el organismo lo utiliza para defenderse. Este molusco, este Conus magnus, que es su nombre, lo utiliza para defenderse del ataque, pues, en el mar. Pero resultó ser muy eficaz para el tratamiento del dolor. Es muy buen analgésico. Incluso tiene una eficacia que supera a la morfina, pero con una mejor tolerancia. Sabemos que la morfina es un medicamento que se emplea para tratamientos de dolores muy fuertes, ¿cierto? Cuando hay que hacer un manejo de dolor bastante grande, se utiliza este tipo de drogas, pero tiene un problema, y es que la morfina genera dependencia. La morfina llega un momento en el que el cuerpo como que se adapta a la dosis, y toca ir haciendo un manejo de dosis muy delicado, que además tiene un rango terapéutico, es decir, el rango de acción es muy corto entre lo que sería el efecto benéfico y un efecto tóxico. Pero resulta que esta sustancia tiene un mejor perfil, por lo que se ha venido desarrollando y modificando la molécula, y su origen fue a partir de un organismo marino. Este otro ejemplo también se trata de un microorganismo. En este caso ya es un microorganismo marino. Básicamente, pues para que me entiendan, imagínense, y aquí lo muestro en la cajita de Petri, se trata de un actinomiceto marino. En los cuerpos de agua vamos a encontrar muchísimos microorganismos, bacterias, cianobacterias, etc. O sea, hay muchos organismos unicelulares inclusive, y todos ellos son dignos de ser explorados e investigados, y se ha sacado provecho de muchos de ellos. En este caso, para esta microespora que está acá, se aisló igualmente una molécula, que es esta que les presento aquí. Tiene efectos citotóxicos, insecticidas y antibacterianos. Pero la aplicación que yo les quiero mostrar hoy de él es básicamente que se ha usado en ensayos clínicos para el tratamiento de malaria. Entonces vemos que es interesante cómo este tipo de compuestos pueden ayudar. Pero la biotecnología, listo, hace una exploración, identifica el principio activo, y ¿qué sigue? Pues la otra respuesta que debe darnos la biotecnología es cómo lo llevamos a la escala industrial, y poder así hacer un buen uso
Y ojo, un uso racional, no queremos poner en riesgo ni el ecosistema ni la especie, ¿cierto? Entonces, esto es lo que finalmente, o sea, la cadena del ejercicio que hacemos en la biotecnología es que pueda llevarse a una escala máxima en la cual se saque el mejor provecho. Ya sabemos cuál es la molécula que nos interesa, incluso ya podemos hacer una forma sintética de la molécula y nos dio la información este organismo marino, pero no significa que será ahora nuestro blanco principal, ¿cierto? La ventaja de estos microorganismos es que, como seguramente ya lo hemos conversado en otros espacios aquí dentro de la Semana de la Biotecnología, los microorganismos tienen mucha facilidad para cultivarse en laboratorio y poder apoyar este impulso para conseguir nuestra sustancia activa en gran medida o a escala industrial. Entonces, en este sentido, esa es la ventaja que tienen los microorganismos que encontramos en los cuerpos de agua. Este otro que está acá, Jimena, me tenías una pregunta. No, nos faltan más ejemplos. No, es que yo quería detenerme un momento para preguntarte si no en el que acabamos de ver de la cajita de Petri, sabemos que se está utilizando para malaria, pero ya se está llevando a escala de investigación grande de laboratorio. Igual el ejemplo anterior que vimos del molusco, tiene un componente que tiene un mejor comportamiento que la morfina, también está siendo ya implementado a nivel de industria farmacéutica. Sí, estos están, o sea, muchas sustancias de las que estoy mostrando están en fases finales de estudio, como hay otras que ya se han comercializado. Sí, señora. En ambos casos, las fases, pues, ustedes conocen y lo estamos viviendo en la actualidad, las fases para el desarrollo a nivel farmacéutico son lentas, en el sentido de que hay que hacer muchas pruebas para que luego sean aprobadas por las organizaciones pues, que vigilan y controlan la seguridad de los medicamentos. Pero sí, ya se tienen ejemplos claros de ellos para el desarrollo industrial. De hecho, sí, ya se desarrollan a gran escala. Sí, señora. Entonces, continuemos con este antitumoral. Sí, señora. Entonces, en el campo de los antitumorales también, muy a propósito de la pregunta que me hacías ahora, también ya hay compuestos que fueron inspirados en moléculas que se extraen de estos organismos. Este organismo que tenemos aquí tiene una forma muy particular, se llaman tunicados y se llaman así por su forma de túnica. Si los vemos de forma individual, vemos que parece que llevaran un revestimiento. Entonces, esa túnica les dio el nombre de tunicados y en ellos, en esta especie que está aquí en pantalla, se encontró pues una molécula con efectos antitumorales. Se identificó la acción antitumoral en sus extractos, se aisló la molécula y posteriormente se lograron identificar estos metabolitos y con ellos se hace una semisíntesis, es decir, se puede conseguir a escala de laboratorio esta misma molécula y también es usado. O sea, esto ya es usado como tratamiento antitumoral. De algunas de las especies de mar derivan uno de los componentes de las famosas quimioterapias, de los tratamientos quimioterápicos. ¿Y qué se observó? Esto que yo mencionaba al inicio, esa capacidad que tienen de detener el crecimiento de otro ser vivo vecino que los pueda atacar. Entonces, si detienen el crecimiento de células, obviamente ahí empieza toda como la línea de investigación de cómo lo podemos usar para que se trabaje en términos de detener las células tumorales. Hay más medicamentos y se estima que más o menos en unos 15, 20 años el número de medicamentos disponibles a partir de este tipo de organismos vivos del mar aumente considerablemente porque hay mucha investigación en ellos. ¿Y cómo está Colombia en términos de investigación y de proceso de industrialización de todos estos organismos o de los componentes que están encontrando? Ok, bien. Bueno, en términos de investigación, tengo que decir que aunque tenemos un potencial muy grande por toda la biodiversidad que tenemos, nosotros estamos en pasos, en desarrollo.
Mañana y durante la semana vamos a tener unas charlas de trabajos que se han venido desarrollando en Guajira, también sé que en Armenia. Hay trabajos en general de biotecnología azul, algunos son aplicables en algas, pero en términos de medicamentos es un poquito más delicado porque realmente nosotros acá en nuestras farmacéuticas no tenemos ese potencial para el desarrollo y la investigación tan ampliamente distribuido en nuestras farmacéuticas. Obviamente quienes lideran este tipo de investigaciones son farmacéuticas multinacionales y que pues tienen casa matriz en otros lugares. Sí se puede decir que hay colombianos, investigadores colombianos trabajando en este tipo de compuestos, por supuesto que sí, y ahí como que nos abonamos un plus nosotros como colombianos, pero en nuestro territorio todavía hay que despertar mucho más este tipo de investigaciones enfocadas hacia la búsqueda de fármacos. Ok, porque es que la biotecnología azul, además de abordar el segmento de los fármacos, también se enfoca en alimentos, en el suministro de alimentos, de materiales. Entonces, no sé si tienes ahí que podamos hablar sobre, por ejemplo, sobre alimentos. Sí, señora. Sí, señora. Aquí tenemos, por ejemplo, la acuicultura, que consiste pues en el cultivo de peces. Y acá sí Colombia se destaca en este área de la biotecnología azul. Es la biotecnología pesquera, como algunas veces se le ha llamado. Yo aquí traigo algunos logos, algunas instituciones, autoridades que hacen presencia aquí en Colombia y velan por el buen uso de esta forma de biotecnología. Digo el buen uso porque la idea es que se desarrolle sin afectar nuestro recurso hídrico, ¿no? Este tipo de cultivos de especies marinas se hace de forma artificial, como vemos acá en la parte inferior a la derecha, o también puede ser internándose en las aguas naturales. De las dos formas es posible. Y acá en Colombia, ahí sí, pues lo que quería decir hace un rato, aproximándonos a regiones costeras e incluso regiones del interior del país, han aprovechado mucho estos sistemas de reproducción de peces para facilitar el suministro tanto interno como de exportación de peces. ¿Qué es la ventaja? Que podemos obtener peces con muy buena calidad, promover su crecimiento, su desarrollo, la calidad de la proteína del pez también se puede mejorar muy bien o controlar, digamos, y poder cumplir estándares de calidad que nos permitan hacer muy competitivo el mercado de peces, y no solo de peces, también de mariscos, de camarones. Tenemos ejemplos de bocachicos, de cachamas, de tilapias, todo este conjunto de peces que sabemos que hoy en día muchos provienen de este tipo de cultivos, es gracias al desarrollo de la biotecnología. Una ventaja que tiene la biotecnología, bueno, o la aplicación de la biotecnología en este segmento, es que a nivel económico se aprovecha absolutamente todas las partes, por ejemplo, de cualquier pez se podría llegar a utilizar y está siendo aprovechada por la industria. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí, señora, es toda una cadena de valor que trae esto. De hecho, la misma alimentación de los peces es como un ciclo, porque se elaboran harinas a partir de otros organismos marinos que les pueden suministrar, como están en unas condiciones artificiales en muchos casos, entonces se elabora incluso el alimento utilizando fracciones, segmentos, como dice usted, todo se aprovecha. Yo traje algunos ejemplos con respecto a este tema del cultivo de organismos en agua. Aquí tenemos pues, el primero, por supuesto, la reproducción. Algunos peces, especies marinas, cuando ya se encuentran en los sistemas cerrados para hacer acuicultura, no pueden liberar sus huevos espontáneamente. Entonces se ha utilizado la técnica de ADN recombinante, que es una técnica de la biología molecular, para la producción de la gonadotropina. Y esa hormona es la que les facilita a ellos que puedan liberar sus huevos y hacer posible la fecundación.
en estas especies. A nivel nutricional, para estos peces, tenemos que, apoyado en la ingeniería genética, se ha mejorado el metabolismo de los carbohidratos de estos peces. ¿Qué sucede? Que la forma más práctica de alimentar estos peces es usando derivados vegetales, ¿sí? Como fuente de proteína. Pero hay unos peces que tienen una limitante y es que no pueden, por su metabolismo, asimilar los carbohidratos procedentes de las plantas. Por ejemplo, la celulosa, tienen una limitante ahí. Entonces, se ha mejorado ese metabolismo de esos peces para que puedan aprovechar mucho mejor ese tipo de alimentos que se les dan cuando ellos están en ese proceso de crecimiento. ¿Qué otra cosa se aprovecha? Y esto sí sé que todos lo conocen, es la producción de aceites de pescado. Estos son los llamados omegas que se han vuelto muy famosos por sus propiedades tan interesantes en la salud humana. Estos son un tipo de aceites que resultan ser muy saludables, que favorecen a nuestro sistema cardiovascular y que básicamente enriquecen pues muchos alimentos que ya existen, son enriquecidos con omegas. De hecho, los omegas también se consiguen directamente como cápsulas, como tabletitas, no, como cápsulas blandas en el mercado. ¿Qué otra cosa de este cultivo de peces? No es solamente lo que nosotros vemos de ver unas grandes piscinas y que ahí crecen mojarras o crecen tilapias, no es solamente eso. Resulta que esto también permite a los investigadores identificar patógenos que estén afectando a los animalitos, a los seres vivos de mar, a los crustáceos, por ejemplo, los camarones en algunas regiones presentan enfermedades virales y gracias a la técnica de PCR, que es muy conocida en estos últimos días, se menciona mucho, se han identificado cuáles son esos patógenos que afectan a ciertos organismos marinos. Y eso es muy bueno, tanto para la especie, porque se puede indagar acerca de cómo ayudarles a ellos a superar esa enfermedad, por decirlo así, como también para la calidad de producto que nosotros ingerimos. Porque si ya identificamos que hay una enfermedad, pues podemos mejorarle a estos organismos marinos esa enfermedad y así cuando lleguemos a la etapa de reproducción, asegurar que sea un producto de calidad y sano, ¿sí? Virales que se han observado en camarones y que les da un aspecto como un amarillento que no es el clásico color del camarón, por ejemplo, o a veces una coloración blancuzca que tampoco es característica de ellos en sus etapas de desarrollo. Y eso también ha permitido identificar y caracterizar genes de la respuesta inmune. Sucede que este tipo de organismos como los camarones y algunos otros crustáceos, ellos tienen un sistema inmune un poco evolucionado con respecto al de nosotros. Entonces es necesario conocer cómo es la respuesta del sistema inmune, que es el sistema que nos defiende, para poder luego buscar las soluciones que les permitan a ellos tener un desarrollo controlado y libre de patógenos, de pues, organismos que les puedan generar una enfermedad. Eso facilita la conservación también de las especies, del conocer cuáles son esos patógenos virales que pueden estar afectando, en este caso, el camarón, o cuál es esa respuesta inmune que también los puede afectar o que pueden ellos desarrollar. Esta es investigación de base que se está haciendo para proteger todas estas especies. Sí, señora. Y como lo digo, va en doble sentido. Se protege a la especie y a la vez nos garantiza que a nuestras casas nos estén llegando productos de calidad y sanos. Bueno, producto de todo este desarrollo de peces de forma artificial, llamémosle así, también se ha observado ensayos transgénicos que promueven el crecimiento del pez para obtener peces en un tamaño pues más considerable y más aprovechable su proteína. Sigo en el entorno, pero ya saliéndome de la acuicultura, un poco con lo que son las microalgas, que son muy útiles en la obtención de
biocombustibles, son útiles en cosméticos, también son útiles como proteínas, y en fin hay muchos microorganismos a nivel de agua que se utilizan o se emplean en muchas formas, inclusive en el tratamiento de desechos ambientales, purificación. Lo que voy a explicarles ahora es un poquito más acerca de microalgas, ¿sí? Porque el tema de microalgas me parece fascinante, pues creo que las microalgas son como las estrellas de la biotecnología azul, por lo menos tienen muchísimas aplicaciones. Entonces, pero para dar paso allá, vamos a contestar primero dos preguntas que están muy relacionadas con los temas que acabamos de abordar para Sí. despejarles a aquellas personas que están preguntando, y de todas maneras los invitamos a que sigan preguntando. No importa si ya lo hablamos en algún momento, al final vamos a seguir contestando estas preguntas. Entonces pregunta, a ver quién es, Claudia Loaiza pregunta, ¿para qué tipo de cánceres se aplica este principio activo de Yondelis? Ok, buenas tardes, Claudia. Bueno, entonces, la terapia en general, debido a que detiene el crecimiento celular, puede ser útil en varios tipos de cáncer, ¿sí? Entonces, la característica principal de los cánceres es ese desarrollo descontrolado, ese crecimiento descontrolado de células, y entonces la ventaja de estos fármacos es que pueden ser empleados dependiendo de las dosis, digamos, atacar diferentes tipos de cáncer, o sea, que pueden ser usados ampliamente en lo que tiene que ver con la terapia antitumoral. No se limitan a un solo tipo de cáncer. Sí, Valentina. Valentina Urrutia dice, ¿cuál es el proceso o procesos que se utilizan para la fabricación sintética? Ok, muy bien, para de medicamentos, de fármacos, ¿sí? Sí, de fármacos. Sí, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero que se hace es, a partir del organismo vivo, y hacer extractos con los metabolitos. Esos extractos se prueban para identificar el efecto terapéutico deseable. Entonces, supongamos que ese extracto nos dio un efecto que detiene el desarrollo de células, ¿sí? Entonces, digamos que puede ir encaminado hacia lo que sería lo antitumoral, ¿cierto? Se debe aislar la molécula. El proceso de aislamiento es un proceso bastante complejo porque entenderemos que en los extractos hay un conjunto de biomoléculas y hay que identificar cuál es la responsable, hay que purificarla e identificarla. Una vez se identifica y podemos saber cómo es su estructura, debemos también conocer cuáles son los receptores con los que interactúa, o sea, cuáles son los posibles lugares del cuerpo que sean identificados por esta molécula y que puedan actuar sobre la actividad, en este caso supongamos que está antitumoral. Una vez ya se tiene claro cuál es la molécula, se tiene que hacer de forma sintética, y ahí va la pregunta que nos hace. Y en este sentido, lo que tenemos es que valernos de la química, ¿sí? Y poder sintetizar la molécula en laboratorio. Otra cosa que se puede hacer es utilizar de base la molécula que ya se nos muestra, que hemos logrado aislar, y modificarla. Eso es muy importante. Hacer reacciones químicas que permitan esa modificación. ¿Para qué? Para hacerla más compatible con el ser humano, por ejemplo. Que tenga una mayor afinidad por nuestros receptores biológicos, ¿sí? Que pueda penetrar nuestras barreras biológicas sin alterarse. Entonces, todo eso hace parte del desarrollo de un fármaco, y con ello, sin que pierda la actividad, al contrario, potenciarle la actividad. Entonces, el proceso de síntesis va muy apoyado de algo que yo mencionaba al inicio, que es la bioinformática también. Realmente conociendo la molécula, lo que actualmente se hace en los grandes desarrollos de farmacéuticos es iniciar un filtrado de manera virtual, computacional, ¿sí? Entonces, en ello,
lo que se busca es identificar cuáles son las partes de mi molécula que realmente son importantes en la acción terapéutica que yo deseo. Y eso va reduciendo así lo que finalmente se va a hacer en un laboratorio como herramienta de síntesis. Entonces hay que combinarlo con los experimentos para identificar la actividad, con la bioinformática para poder decantar y llegar a una región específica de la molécula y finalmente si se procede a obtenerla de forma sintética en un laboratorio para luego escalarla a nivel industrial, probarla, comercializarla y todo eso. Es una combinación de muchas ciencias trabajando juntas por un fin. Sí, y son ese muchas beneficio. etapas, realmente. Sí, sí, Podemos sí. estar hablando de 10 años, de 15 años, hasta que algo finalmente salga al mercado y sea seguro. Por supuesto, eso es lo más importante. Bueno, para continuar con esta parte en la que vamos, tú hablabas ahora de las investigaciones transgénicas para la promoción de crecimiento de peces. Yo también tenía la duda, pero justamente aquí Robinson Parra hace la pregunta y te dice, Vanessa, la alteración de la genética presume beneficios económicos, aunque también bastantes incógnitas sobre las consecuencias en estos seres y en quienes consumen dichos alimentos o productos. ¿Cuál es tu posición profesional? Bien, 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 bien. Robinson, sí, buenas tardes, Robinson. Claro, aquí hay un dilema bioético muy grande. Sabemos que todas estas exploraciones transgénicas son de mucho cuidado. De hecho, yo lo coloqué acá, eso de las investigaciones transgénicas, pero si tú buscas para promover el crecimiento de los peces, si tú buscas realmente son muy pocos las empresas que están certificadas para hacer esto. Generalmente hay unas a nivel de los países nórdicos y a nivel de Canadá, que son las que realmente están oficialmente autorizadas para esta manipulación genética. Estas manipulaciones son peligrosas y para que puedan ser comercializados estos peces realmente se debió hacer un proceso muy estricto y riguroso en el seguimiento y evaluación de esas consecuencias que Robinson nos menciona. Eso es muy cierto. ¿Cuál es mi postura, mi posición? Pues que hay que garantizar una calidad de investigación y no poner por delante, por bandera, los intereses económicos, ¿sí? Entonces, una vez se tenga la seguridad del producto, ahí sí hacer una comercialización. Igualmente, como les digo, hay entes reguladores que protegen tanto al pez, en este ejemplo, como a los potenciales consumidores que seríamos nosotros. Y confiar en que hagan bien su trabajo. Como tú dices, aquí juega un papel fundamental la bioética y sobre todo la calidad de la investigación que se hace, ¿no? Todo Sí, tiene sí. que tener un proceso, una base y una digamos que un fortalecimiento de esa ciencia que se está aplicando, que se está utilizando, porque finalmente es para el bien de la humanidad y de los consumidores. Por ejemplo, Entonces, si hay una especie que responde mucho mejor a un tratamiento de hormona del crecimiento, por poner un ejemplo, ¿para qué hacer una inversión tan costosa como sería una inversión de transgénicos? claro. ¿Cierto? Entonces también ahí se equilibra muy bien ese tema. Yo creo que aquí queda también una pregunta y es, ¿qué tanto se afecta el ambiente o su hábitat en cuanto a estas especies cuando hay especies que se manipulan genéticamente, por ejemplo, para desarrollarles más su crecimiento o para que tengan, no sé, una mayor Producción de algo. producción? Sí, entonces, ¿qué tanto se pueden afectar las especies alternas o las especies que están en el entorno de estos que han sido manipulados? Bien, lo que sucede es que estos seres vivos manipulados realmente son aislados del entorno natural. No es, se evita que ellos tengan realmente una interacción porque ellos no van a tener la misma secuenciación para la reproducción que la especie original. Entonces, por eso se habla de cultivarlos de forma artificial o de manera aislada. Entonces, en este caso, estos transgénicos deben ser aislados y manipulados en cuanto a todos sus sentidos. Las condiciones de vida que se le crean en este entorno artificial son controladas para garantizarles a ellos pues
su desarrollo y no deberían hacer cruces con sus especies originarias. Sí, evitar el cruzamiento genético, que es lo que realmente el temor que siempre se tiene en cualquier especie, ¿no? Sí, correcto. Ok, pues entonces sigamos con nuestras estrellas, que son las microalgas. Ah, sí, señora. Bueno, a las microalgas le tenemos un cariño muy especial en la Universidad Antonio Nariño, porque hemos tenido proyectos con ellas. Entonces, pues, iniciemos explicándoles un poco a la comunidad, al auditorio que tenemos hoy, que las microalgas son básicamente bacterias, tienen un comportamiento metabólico fotosintético, ellas hacen fotosíntesis, son microorganismos como tal. Bueno, yo aquí traía otras cosas, pero creo que hemos hablado un poquito ya de algunos ejemplos de especies. Aquí tenemos la concha de nácar, tenemos el omega del que hablábamos. Este es el aceite de hígado de bacalao que muchos han tenido la oportunidad de degustar. Pero bueno, acá están las microalgas. Entonces, las microalgas existen normalmente en los entornos acuáticos y, como les digo, son organismos unicelulares, son muy pequeños. Esto que está acá es una vista al microscopio de lo que son las microalgas. Tienen propiedades fotosintéticas y esto les da una ventaja. Y como todo organismo que hace fotosíntesis, es que ellas capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Cuando ya vemos esta propiedad, hablamos de la facilidad que pueden tener para purificar aire, ¿cierto? Para mejorar las condiciones ambientales. ¿Qué otra ventaja tienen? Que crecen rápido. Se puede llevar un crecimiento muy rápido. Estos ejemplos que están acá en estos pequeños reactores, llamémosle así, de laboratorio, realmente es una forma muy sencilla de producir una biomasa a partir de microalgas. Y este ejemplo que está acá en tubos más refinado, pues ya sería algo a escala de laboratorio. El liofilizado o el polvo ya seco que se obtiene de las microalgas se observa así, pues obviamente dependiendo de la especie de microalgas y de las condiciones de crecimiento, se puede promover una propiedad u otra. Por ejemplo, esta es muy verde, quiere decir que tiene mucha clorofila, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede con las microalgas? Que ellas pueden tener una buena opción o representan una buena opción para obtener biomasa, y de esa biomasa se obtiene un aceite del cual se obtiene biocombustible, por ejemplo. Las microalgas también pueden ser empleadas por sus nutrientes. Tienen muchos péptidos y aminoácidos que Jimena ahorita me pidió el favor que aclarara un poco respecto a esos términos, y eso sirve para nutrir, ¿sí? O sea, sirve como fuente de proteína, sirve para nutrir, e incluso en terapias cosméticas, en tratamientos cosméticos, sirve también para nutrir la piel, ¿sí? Que para muchos es maravilloso esa aplicación. También tienen la posibilidad de que nosotros les podemos dar como un camino, una ruta a seguir. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio, en cooperación con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Javeriana, desarrollamos un proyecto donde le dimos unos estímulos de luz a unas microalgas para promover que desarrollaran unos pigmentos que tenían propiedades antioxidantes, ¿sí? Y con esas propiedades antioxidantes, por supuesto que podrían ser potencialmente empleadas en usos cosméticos. Además, estos cosméticos que se obtienen a partir de microalgas van a ser biodegradables, no van a generar una carga ambiental. Obviamente, todo depende de la selección de los otros componentes con los que se mezcle para obtener el producto final, pero la tendencia es ir haciendo cada día estos productos más orgánicos, como se les llama comúnmente, ¿sí? Entonces, pues las microalgas traen un mundo de posibilidades también, pueden servir para obtener energía, pueden dar respuestas nutricionales, porque pueden ser complemento en la alimentación de otros organismos y así pues ser fuente proteica. Se manipulan muy fácil en el laboratorio, se les pueden variar los alimentos, y una cosa importante de las microalgas, aprovecho para decirles, es que ellas
se pueden alimentar incluso de contaminantes. Entonces, yo no necesito agua potable realmente para desarrollarlas, para que ellas se desarrollen. Y eso está bueno porque incluso en un agua que no sea potable, yo tengo dos cosas. Uno, la limpieza del agua y dos, el desarrollo de la microalga. Entonces, hay mucho por revisar en estas microalgas y realmente se han aprovechado mucho, como ya lo decía Jimena, son estrella en muchas de las investigaciones de la biotecnología azul. Las microalgas también se utilizan para recoger petróleo cuando se riega el petróleo, por ejemplo. ¿Son las microalgas las que utilizan para poderlos captar nuevamente? En algunos procesos de biorremediación están incluidas las microalgas porque, como les digo, ellas se pueden alimentar de sustancias que son tóxicas para un entorno ambiental, por ejemplo, un río, un mar, etcétera. Entonces, sí se han empleado, sí se han hecho ensayos que demuestran que ellas pueden alimentarse de estas sustancias que alteran el medio ambiente y favorecer al momento en el que ellas se van desarrollando, pues favorecen la limpieza de esos cuerpos que han sido contaminados ambientalmente y luego su biomasa puede ser empleada para otra cosa además. Porque en este caso, por ejemplo, en un caso de un derrame de un aceite o un petróleo, esta biomasa que se obtenga de ella será rica en aceite y podrá ser utilizada para el biocombustible, para etanol, algo que nos sirva luego en la industria. Volvemos al mismo proceso anterior, todo es utilizable y lo hemos Todo es visto utilizable. en otros tipos de biotecnología donde Sí, absolutamente en todos los procesos se pueden sacar beneficios. sí, y vemos también el cruce, ¿no? De las biotecnologías, Sí. cómo se van entrecruzando la una con la otra, ¿no? Porque miren que de acá también hemos sacado medicamentos, hemos sacado energía, hemos sacado cosas que ya hemos conversado otros martes de biotecnología, de colores. Y aquí se cruza también un poco, bueno, pues es que estamos hablando de medicina, estamos hablando de farmacéutica, estamos hablando de cosmética, que también es un campo grandísimo, todo lo que tiene que ver con cosmética, que no solamente es el maquillaje, sino cómo se utiliza, cómo se aplica en tratamientos que tienen que ver al respecto, ¿no? Entonces, digamos que aquí, por eso creo que es tal vez la ventaja de la biotecnología azul, que a pesar de ser nueva, como tú dices, dentro del parámetro de las otras, pues su abanico también se abre tanto que da la posibilidad de utilizarla en todas las áreas. Sí, correcto, sí señora, esa ha sido la ventaja y como les digo, ¿por qué crece rápido? Porque ya lo mencionaba uno de nuestros integrantes del auditorio, cuando priman intereses económicos, pues la cosa camina más rápido y acá se combina también eso, que hay un buen apoyo en promover la economía sostenible y sobre todo que es una economía que implica no contaminar más, es muy ecológica. Así es. Entonces, ¿tienes algún otro ejemplo de microalgas que podamos ver? ¡Ay, qué maravilla! Sí, bueno, acá muestra un poquito, pues, cómo desde un laboratorio se puede comenzar el crecimiento y la obtención de biomasa. Acá un poco como ellas pueden en aguas contaminadas o en medios contaminados, gracias a sus propiedades, nutrirse ella de los contaminantes y ir remediando un poco y dando soluciones. Y acá, bueno, no sé qué se puso en la cara, pero es para darles un ejemplo de cómo pueden también nutrir la piel por sus efectos antioxidantes. Los pigmentos que tienen generalmente son muy ricos en carotenoides y tienen muchas vitaminas que favorecen la recuperación de la tez de la piel. Es que creo que el ejemplo es perfecto porque ya lo habíamos hablado en algún momento, cómo lo que hace la biotecnología es observar lo que pasa en la naturaleza y aplicarlo, utilizarlo, duplicar, tal vez copiar sus procesos. Aquí lo vemos clarísimo, cómo lo llevamos al bienestar. Entonces, De hecho, si la microalga lo que hace es alimentarse de toxinas,
purificar, pues el ejemplo está clarísimo, cómo nos purifica a nosotros la piel y nos elimina contaminantes. Correcto. Y de hecho me hiciste acordar, Jimena, otro ejemplo que es un poco más moderno y tiene que ver con los nanomateriales. Resulta que hay organismos acuáticos que viven a profundidades tan profundo, viven tan profundo en el mar o en el océano que soportan altas presiones, o sea, presiones exageradas. Todas las capas de agua que los van cubriendo representan un peso sobre ellos y ellos se mantienen flexibles, ¿sí? Entonces se ha utilizado incluso para las tecnologías en nanomateriales, tomándolos a ellos como ejemplo, aprovechando esto que me dices de que se trata de observar cuál es el comportamiento de ellos y en base a ello hacer la explotación. Entonces, ya se habla de nanomateriales muy resistentes que han utilizado como base algunos organismos marinos que están muy sumergidos. Entonces, si estos son tan flexibles y tan móviles y están a esa presión tan exagerada, obviamente sirven como base para el desarrollo de nanomateriales. ¿Qué tanto hemos logrado nosotros explorar los cuerpos de agua? Obviamente que tal vez el más profundo, los océanos, pero ¿qué tanto hemos podido avanzar? ¿Qué tanto nos faltaría para seguir creciendo en esta área? Bien, yo pienso que especies grandes, seres superiores, se ha logrado una buena identificación, caracterización, y creo que el reto es seguir con más microorganismos, porque en los mares hay muchos microorganismos que viven a ciertas condiciones. Ya hablábamos hace unos días de los extremófilos, recuerdan que hablábamos de aquellos que se desarrollan en condiciones extremas, y acá esto es una condición extrema, hay condiciones de mucha oscuridad en las profundidades, hay mucha ausencia de luz, hay una presión muy exagerada para vivir, para que se desarrolle la vida. Las condiciones en las profundidades son muy variables y hacen de esto un punto de exploración todavía un poquito complicado porque hay barreras, obviamente hay unos límites hasta dónde podemos llegar realmente sin salir perjudicados pues, como exploradores, como investigadores. Entonces, creo que faltaría mucho más desarrollo, aunque ya existe bastante, puede haber mucho más potencial en los microorganismos que están en los cuerpos de agua. Perfecto, yo pienso también que hay todavía mucho, hay mucha agua por delante y por debajo. Sí, señora. Hay que dejar que el agua fluya. Sí, no sé si hay más preguntas, no veo más preguntas entre el público. Tú tenías, creo que otro ejemplo aquí. Sí, yo me quería despedir con este último ejemplo. Este es un edificio sencillo de 4 pisos, como lo ven no es nada ambicioso, pero estas placas de vidrio que ustedes están viendo acá realmente funcionan como paneles, así como existen los paneles solares para recoger energía, estos vienen recubiertos de microalgas. Entonces, entre estos vidrios va fluyendo agua con microalgas, ¿sí? Y este es un edificio que está construido en Hamburg o Hamburgo, en Alemania, ¿sí? Y aquí hay microalgas que se aprovechan de qué forma, de 2 formas. Uno, en invierno, cuando no hay mucho sol, esta combinación del vidrio con la microalga ha resultado mostrar propiedades de resistencia al ruido, a las temperaturas extremas que ellos afrontan en invierno. Ha sido un buen aislante, o sea, la combinación esta ha resultado ser un buen aislante. Y en verano se torna más interesante el proceso, porque en verano, como sí tienen mucha radiación del sol y por largo tiempo, ¿no? Porque los días son muy largos en esta zona del mundo, entonces el estímulo de la luz promueve el crecimiento de las microalgas que están acá. Y tienen un sistema como de reflujo que les va permitiendo ir extrayendo la biomasa que va creciendo. Entonces, en la medida en la que crece, regula la entrada de luz a ese edificio, regula la temperatura nuevamente, y en la medida en que se va removiendo, porque crecen muy rápido y muy fácil, entonces esa biomasa que obtienen la transforman ahí mismo en ese edificio en biogás
y ese gas es empleado para las calefacciones, por ejemplo, luego en invierno. Entonces es un ciclo que hacen esas microalgas y cómo las van transformando. Entonces, pues yo quería agradecerles a todos por su asistencia y quería despedirme con este gran ejemplo que encontramos en Alemania de cómo han utilizado las microalgas para favorecer las condiciones de vida dentro de ese edificio. Y el ejemplo, otra vez, volvemos y lo repetimos, clarísimo de cómo se aprovechan todos los ciclos y procesos en los que pueda intervenir los organismos a través de la biotecnología. Pero, correcto, sí, señora. Bueno, y aquí tenemos una pregunta de Santiago Aguilar que dice, teniendo en cuenta la eficacia del aprovechamiento que tienen las microalgas, ¿están presentes algún limitante específico? ¿El tiempo de funcionalidad qué tan amplio es? Ok, Santiago. ¿Cómo qué limitantes pueden existir en el uso de las microalgas? ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, la primera es lograr una buena condición de cultivo. Por ejemplo, aquí en este edificio deben tener un buen control sobre el cultivo y el crecimiento de la microalga. Primero, mantenerla viva, ¿sí? Mantener vivo, porque esto es un ser vivo, esto es una célula, es una bacteria, ¿sí? Entonces, lo primero es eso, lograr adecuar la condición de crecimiento deseable, ¿sí? De manera que siempre mantengamos vivo nuestro cultivo. Eso en principio podría sonar muy sencillo porque ya la microbiología nos ha permitido conocer mucho acerca de los cultivos, pero en el caso de las microalgas, dependiendo del uso que tú les quieras dar, tú debes adecuar las condiciones de los alimentos que le estás proporcionando, el tipo de presión al que la tienes, la intensidad de la luz, es decir, todo el hábitat que tú necesitas para que la microalga te responda a ese resultado que tú tienes. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una microalga X tiene la posibilidad de producir un aminoácido esencial, ¿sí? Entonces, lo produce en un 5% en tu cultivo. Pero si tú puedes adecuar las condiciones de crecimiento, puedes obtener no el 5, sino el 50%, por poner un ejemplo. Entonces, ese es un hilo conector que hay que tener muy bien fijado para que tu resultado sea el deseable en una investigación y luego, obviamente, en la producción industrial. Luisa Payares pregunta, con respecto a los biocombustibles, ¿es posible que en el futuro este tipo de combustible a partir de material vegetal sustituya los combustibles convencionales? Bueno, yo pienso que hacia allá vamos. Yo pienso que con paso firme hacia allá deberíamos apuntar. Eso es un compromiso no solamente de las multinacionales, sino también de nosotros, porque nosotros somos el consumidor final y somos nosotros quienes finalmente decidimos en qué invertimos, ¿cierto? Yo creo que sí. Acá Luisa es quien pregunta, ¿cierto? Le comento que estas microalgas luego que son extraídas como biomasa, tienen altos contenidos en aceites y esos aceites son los que se pueden luego procesar para lograr obtener un biocombustible. Entonces, sí es viable, además porque las condiciones de crecimiento luego que se tengan controladas son sencillas, se reproducen muy rápido y se pueden manejar muy bien y de hecho ya hay intentos por lograr cosas mucho más grandes, como por ejemplo este edificio que funciona gracias al mismo biogás que produce la microalga. Angie Salamanca dice, ¿los líquenes funcionan también en derrames por algas, por las algas que contienen el líquen? Ah, ok, listo. Entonces, recordemos que los líquenes son es una simbiosis, ¿cierto? En los líquenes encontramos esa combinación y los líquenes también pueden recoger exactamente contaminantes, que creo que es la pregunta que hace ella. Y en torno al líquen también puede haber toda una, como un microecosistema que produce ese efecto, ¿sí, señora? Entonces sí se puede. Sí. Patricia Pardo dice, ¿es costosa la implementación de las microalgas? Patricia, comparado con otras tecnologías, podemos decir que
el crecimiento de microalgas no es tan costoso, realmente no son muy exigentes en lo que sería reproducirlas en el laboratorio, por el contrario, son fáciles de reproducir. Lo que ya es exigente es el estudio detallado para identificar metabolitos, por ejemplo, para aislar esos metabolitos. Eso sí exige una inversión mucho mayor. Pero una vez tengamos identificado como hacia dónde queremos ir con la microalga, producirlas no resulta tan costoso comparable con otras formas de producción en masa. De la profesora Laura Inés Cuervo, dice, Vanessa, ¿qué tantos adelantos hay en la producción de compuestos para protección solar de microalgas u otros organismos marinos? Ok, muchas gracias por la pregunta, Laura. Sí hay muchos adelantos y de hecho ya hay productos que tienen los efectos bloqueantes en función de estos pigmentos que se pueden aislar, como mencionaba hace un rato, tipo carotenoides, que realmente pueden hacer un buen bloqueo. Entonces, ya existe en la cosmética que se apoya pues, en productos naturales sustancias que favorecen este desarrollo de protección o de bloqueador solar. Aquí acabo de ver a Laura Ávila que pregunta, ¿a dónde llevan o reportan los registros e informes de los estudios para llevar el control de que las prácticas estén en las limitaciones éticas? Normalmente, pues toda investigación que implique manejo de especies debe estar regulada. Eso va a depender de cada nación. Seguramente han escuchado que existen ya instituciones a nivel global que velan por todos los aspectos bioéticos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Colombia, nosotros tenemos nuestro el Ministerio de Ciencias que regula y que controla que nuestras investigaciones, de hecho, para hacer investigaciones que impliquen la biodiversidad del país, debemos tener autorizaciones, permisos, y eso se consigue cuando sustentamos en qué consiste nuestra investigación y qué repercusiones puede tener. Entonces, es responsabilidad de cada estado. A la pregunta sea la respuesta. Eric Vargas pregunta, ¿el uso de estos organismos para la elaboración de productos a gran escala no generaría un deterioro acelerado de la biodiversidad marina? No. Referente, por ejemplo, a microalgas, pues tú lo que haces es aislar una cepa específica, vamos a suponer clorela, que es muy usada. Tú aíslas una cepa y ya luego ya tú no tocas más el organismo en el mar. Ya tú todo lo vas a hacer acá in vitro. Su crecimiento, su desarrollo, toda su reproducción y esa llevada a grande escala no significa que tú vas a seguir yendo al recurso natural a sacarlo. Y es algo similar con muchos aspectos en la biotecnología azul. La idea es que podamos de forma artificial en el laboratorio continuar con ese ciclo reproductivo y no tener que volver a la especie originaria en el mar. Entonces, para el caso de microalgas, pues realmente son cepas que ya están aisladas y que lo que hacemos es activarlas en el laboratorio y promover su desarrollo y reproducción. Así no afectamos el mar. Entonces, no representa en primera instancia un riesgo para el equilibrio de nuestros ecosistemas. Bien. Leonardo Cifuentes dice, ¿existe la manera que como estudiantes nos podamos involucrar con algunas organizaciones de investigación sobre estos organismos? Sí, señor. Bueno, yo sé que casi siempre nos acompañan muchos estudiantes de biotecnología, de bioquímica, y claro que sí, hay formas con las cuales podemos identificar, como vemos, pues hay muchas formas de estudiar la biotecnología azul. Sería identificar qué tipo de estudio queremos realizar. En primera instancia, pues las universidades en el país, algunas tienen biotecnología dentro de sus líneas de investigación, algunos ejemplos de biotecnología, y con ello podemos vincularnos a proyectos. Esa es la forma más rápida, vincularnos a proyectos de investigación que estén asociados a aspectos de la biotecnología, sea azul, blanca, verde, roja, bueno, de los colores que hemos visto. El que está interesado busca. Sí. Los estudiantes sí. son muy buenos en esto. No, y la primera fuente de búsqueda es dentro de las mismas universidades, identificando las líneas de investigación que ofrecen los grupos.
y ya ahí miran cuáles están enfocados hacia aspectos de la biotecnología. Sí. Tengo una pregunta de Luisa Maldonado que dice: ¿qué estrategias en biotecnología puede aportar la captación de carbono para regular, entre otros, temperaturas del planeta? Esto, ¿cómo puede ser parte de los planes de compensación de los sectores productivos de emisiones? Productores, perdón, de emisiones. Productores de emisiones. Bueno, sí. Por ahí, pues, ¿cómo te puedo de pronto acoplar un poco la pregunta? Pues podría ser que las mismas industrias vayan adecuando en sus sistemas de producción tecnologías que impliquen el uso de microorganismos como estas microalgas que hablamos, que por ejemplo ellas tienen facilidad para captar CO2. A ellas les hace bien el CO2. Como sabemos, el CO2 es un gas de efecto invernadero y el CO2 pues es un alto contaminante. Entonces podrían ir asociando sus tecnologías y hacer como la simbiosis necesaria. En este momento no sé especialmente o técnicamente hablando cómo se podría hacer, pero sí sabemos que el uso de estas microalgas les podrían a ellos hacer un proceso antes de que sean liberados los desechos con microalgas y así reducir contaminantes, porque es que ellas se están alimentando de contaminantes. Entonces sí se podría llevar a cabo. Ok. Brandon Rondón dice: ¿qué métodos se podrían utilizar para el crecimiento de estas tecnologías y poder implementarlas en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que ya estas tecnologías lentamente se vinculan a nuestra vida cotidiana. Por supuesto que las recibimos como productos ya terminados, pero el ejemplo del edificio, digamos que ahí no hay un producto refinado y súper elaborado. Ahí lo que hay es corrientes de agua con ciertos nutrientes y microalgas circulando y dándonos un ejemplo de cómo vincularlo a la vida. En ese caso, en el edificio con el que me despido, están justamente mejorando condiciones de aislamiento, del ruido, de la temperatura, de la intensidad de luz, etcétera. Y como un plus, pues también están usando la biomasa que crece para luego hacer el biocombustible que necesitan para el uso de las calefacciones. Estefanía Aguilar dice: ¿qué investigaciones se están haciendo en cuanto a protección de especies migratorias que están en peligro de extinción? Bien, Estefanía, ejemplos de especies migratorias que se estén investigando, no tengo ahorita en la mente un ejemplo exacto. Es una pregunta bastante interesante y me dejas como un poco en blanco porque no manejo mucho ese tema o no manejo ese tema en lo que tiene que ver con especies migratorias en vía de extinción. La verdad, desde la biotecnología azul no sabría. Obviamente nosotros buscamos pues que se conserven las especies y la protección de las mismas, identificar si hay algún agente patógeno, entre otras cosas. Pero exactamente o puntualmente con especies migratorias no tendría respuesta, no sabría. Sobre lo que decía Brandon, yo creo que podemos resumir un poco y es: la biotecnología azul la encontramos, lo que pasa es que hace parte de nuestra vida cotidiana, pero no nos damos cuenta. Entonces, como tú dices, siempre nos llegan productos terminados o algunos en investigación que nosotros también desconocemos. Entonces, hace parte de nuestro entorno. ¿Y en qué la encontramos la biotecnología azul? En alimentación, en alimentos, la producción de peces y de mariscos o moluscos para la alimentación, en la farmacéutica, en cosmética, en bioremediación, en biocombustibles. ¿Qué otro punto se me queda por fuera? Jimena, los aceites que son enriquecidos con los omegas, sí, las margarinas y estas cosas. De hecho, han hecho investigaciones para que la semilla de algunas plantas potencien la producción de omegas, pero esta potenciación se logra por manipulación con organismos del mar. Entonces logran semillas que tienen una mejor producción. Acá dice Lorena también la emulsión de hígado de bacalao. Sí,
Es A otro nosotros nos ejemplo. tocó sin sabor, que esa era bien dura. Sí, Pero bueno, ahí, por ejemplo, hay una combinación también de biotecnologías sí. en la emulsión de Scott, que ya se conoce así, donde ya a nosotros era sin sabor, pero pues ya los jóvenes ya tienen el aditamento del sabor que le facilita el podérselo tomar y que hasta les gusta. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante. Nos podemos quedar hablando de todo lo de todas las ventajas que encontramos y de todo lo que todavía hay por explorar y por conocer y la mayor cantidad de usos que le podemos encontrar a todo este mundo de los campos de agua, que son inmensos y esperamos sean inagotables. Así que, Sí. Vanessa, muy, muy interesante la charla. Esperamos que todos los que están conectados hayan aprendido muchísimo entre los jóvenes. Este es un tema muy apasionante porque siempre lo digo, ellos son esponja, no importa la edad que tengan, mientras uno tenga el interés de conocer, siempre todos esos temas son bienvenidos. Así que, Zuli, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, bueno, han llegado otras preguntas en estos Ah, sí. momentos, pero sí, yo me voy a permitir leer algunas, pero les acabo hace un segundito de compartir un enlace a un video que preparamos justamente para ustedes y como resumen un poco de la biotecnología azul, se los he puesto aquí en el chat de esta conversación en Facebook. Ojalá se tomen los 4 minutos que dura para verlo y lo compartan también con otras personas que creen que les puede interesar este tema. Aquí nos han llegado un montón de agradecimientos, de cosas muy interesantes pues, que nos están contando sobre la profe. Bueno, y yo leo esta pregunta de Luisa Payares. Dice, sí, ¿existe alguna investigación o industria colombiana que utilice la bioremediación en derrames de hidrocarburos? Bueno, sí, existen planes de contingencia, digamos, enfocados al desarrollo de este tipo de tecnologías. Ya en las universidades, pues yo hablo de las universidades porque son la fuente principal que tengo a la mano para poder expresarles pues lo que conozco y ya hay proyectos muy puntuales que abordan esta problemática y lo que nos falta potenciar a nosotros es el clic entre la investigación básica que se está haciendo y ofrecerla a la industria, a las empresas, como lo mencionan en la pregunta. Entonces, sí vamos en ese camino de buscar una bioremediación, sí se hace en nuestro país. De pronto todavía no se tienen a gran escala, pero sí hay proyectos enfocados a hacer uso de la biotecnología para bioremediación de cuerpos de agua. Vanessa, ¿hay algún tipo de alianza entre empresa y academia justamente para hacer viables todos estos proyectos de investigación y todos los resultados, sobre todo que se obtienen? Porque pues si bien desde la academia se está haciendo la investigación, finalmente la industria se beneficia de todos estos desarrollos. Entonces, ¿hay algún tipo de alianza? Sí, claro que sí. Hay industrias muy interesadas, sobre todo, por ejemplo, en el desarrollo de peces, de especies comestibles de río y de mar que apoyan la investigación, que se interesan, que involucran la investigación en todo este proceso para optimizar pues sus productos, sus procesos. Otra forma de integración es la obtención de estos productos de los que yo hablaba, que son las harinas con las que nutren a muchos de los organismos que tienen en crecimiento. Y claro, todo lo que aporta a las mejoras de estos concentrados que utilizan, pues también es bienvenido, digamos, en las industrias y en esas cooperaciones y alianzas que se van dando. Hay regiones que realmente se interesan mucho. Yo tengo que mencionar aquí que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, por ejemplo, tiene dentro de sus programas formativos algunos que van enfocados hacia el cultivo de peces, de especies
marinas, y ellos han logrado muy buena conexión con empresas, y de esta forma se ve esa interacción entre la empresa y la investigación que ellos desarrollan. Buenísimo. Y bueno, ahí quería hacer un apunte porque, bueno, aunque ya le puse la información a Luisa Payares en nuestro chat aquí, esa pregunta que ella nos hace sobre la biorremediación es una pregunta a la que quizás nos aproximemos la próxima semana, que vamos a hablar de biotecnología gris. Eso es muy importante. Sí, las conexiones entre los diferentes colores de la biotecnología nos brindan la posibilidad de dar soluciones biotecnológicas a muchos problemas que tenemos, y aunque pensemos que es la azul la que la resuelve, resulta que no, resulta que es la gris la que nos da un poco más la solución, ¿sí? Más que la azul. Eso, digamos. Y justamente lo hemos visto a lo largo de todas las conversaciones, que en esa combinación y en ese cruce de biotecnología siempre llegamos a biorremediación. Sí, es un tema de interés muy común entre nosotros como ciudadanos, ¿no? La biorremediación y la mejora de esos daños que hemos causado a los ecosistemas es supremamente importante. Pero también me muestra el interés y lo adelantados que están nuestros usuarios en estos temas, ¿no? Como que quieren más, y por eso no solamente esta vez fue una semana de la biotecnología, sino 5 semanas, un mes entero, para hablar de todos los tipos de biotecnología. Y bueno, estamos perfectos de tiempo porque normalmente nos extendemos más allá de las 6:30. Sencillamente para cerrar, pues quiero agradecerles a todos, pero antes de que nos vayamos, antes de que se desconecten, quiero comentarles la charla que vamos a tener mañana. Recuerden que nos vamos a entrar en diferentes investigaciones, vamos a conocer a diferentes científicos y científicas colombianas que hacen sus aportes a la biotecnología azul durante esta semana. Mañana nuestra charla es sobre específicamente el potencial de las algas marinas. Yo les compartí también aquí en la página del Facebook el link para que se inscriban mañana. Desafortunadamente no lo vamos a transmitir por Facebook, por eso es supremamente importante que hagan su inscripción inmediatamente, ponen su nombre, su correo electrónico, les llega un correíto, y con ese correo ustedes ya pueden acceder mañana, faltando 10 para las 5 de la tarde, a nuestra conversación. Es muy importante, y siempre lo recalco, que ustedes sepan que estas charlas las hacemos por ustedes y para ustedes. Entonces, fíjense que estamos tratando de resolver hasta la última pregunta, ¿sí? Y obviamente tratar de generar muchas más en ustedes que podemos ir trabajando durante los siguientes días. Entonces, nada, con eso me despido, ¿verdad? Les agradezco muchísimo que estén con nosotros y espero verlos durante esta y la próxima semana. Profe Vanessa, muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Me sumo a todos los comentarios que hay en Facebook, todos agradeciéndote por compartir con nosotros. Jimena, por siempre estar pues aquí moderando estas preguntas y haciendo cosas más de consultas tan interesantes para nosotros también. Lore, mil gracias por toda la organización, y aquí todo nuestro ingeniero de cabecera también, José Cruzado, mil y mil gracias. A todos, una excelente noche. Muchas Gracias, gracias. Juli. Para todos. Feliz Gracias, Jimena. noche. Solo último comentario, y es que recuerden que esta semana vamos a tener las diferentes universidades y el Instituto de INVEMAR que trabajan obviamente alrededor de la biotecnología marina. Lo digo porque siempre nos hemos esmerado por verles el panorama general de lo que ha sido el país y la biotecnología, y claro, pues Jimena hace parte de lo que es ya el tema de divulgación y conectar con el periodismo. Obviamente aquí es importante que estos investigadores comencemos a hablar un poquito más hacia el público en general. Muchas gracias, Zuli, por la invitación. Hago Gracias, Vanessa. una cuña porque otro de bueno. los periodistas científicos que tenemos invitados a estas charlas, que es Pablo Correa, del diario El Espectador, invitó a una charla ahora a las 7 de la noche también en su canal a otra de nuestras biotecnólogas que tuvimos hace unas semanas, Paola Barato. Entonces, nada, les pondré en unos minuticos el link para que los que quieran también un poquito entender de esta biotecnología verde, que es la especialidad de la doctora Paola Barato, pues los puedan acompañar también allí. Entonces, un abrazo a todos de veras y muchas, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.